saludo, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el Dr. Manzano. Hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Depresión y a ello vamos a dedicar la temática de la charla de hoy. Para comenzar, unas pocas palabras a modo de introducción para decir qué es la depresión y cómo reconocerla, como una panorámica muy general del trastorno. La segunda parte de la charla será de temas más específicos y menos conocidos del trastorno depresivo. La depresión es claro que es un trastorno, es una enfermedad, es un trastorno psicológico caracterizado fundamentalmente por la tristeza, aunque no siempre es así. Por ejemplo, en ancianos que pueden debutar con síntomas somáticos o somatizaciones. Recuerdo ahora una paciente que tuve hace más de 30 años, era una paciente de 72 años, que llegó a la consulta del ambulatorio de psiquiatría por un dolor en parrilla costal derecha que había pasado por todos los especialistas y como nadie había encontrado nada, pues lógicamente la derivaron a psiquiatría como tantas veces. Aquella persona no tenía tristeza, claramente, sino este síntoma de somatización. Cuando uno, como decía un profesor mío, uno nunca diagnostica lo que no conoce, pero cuando lo conoce, lo puede diagnosticar. Y lo que se me ocurrió es que la paciente tendría posiblemente un equivalente depresivo que había sido un concepto que ha desarrollado posiblemente el mejor psiquiatra español del siglo XX, el doctor López Ibor Senior, muy claramente digo senior, y equivalente depresivo pues era eso, un cambio de un síntoma psicológico por un síntoma físico. ¿Cuál es el tratamiento de estos casos? Pues no hay otro que el empírico. Se da un antidepresivo y si funciona, hemos estado en lo cierto. A aquella persona se le dio un antidepresivo, como hace tantos años no había todavía los ISRS, las Prozac, etc. Y teníamos los tricíclicos clásicos y había uno, la mitristilina, que tenía un perfil especial porque además de antidepresivo era sedativo, es decir, también combatía la ansiedad, claramente. Otros también, pero este claramente. Después de 4 semanas con la dosis adecuada, la paciente experimentó una remisión absoluta de los síntomas, se mantuvo el tratamiento un periodo razonable y nunca más volvió a tener una recaída. Bien, esto es un equivalente depresivo, esto es que hay excepciones a la regla siempre y que no siempre las depresiones aparecen con tristeza, también pasan los adolescentes. A veces casos de rebeldía tienen detrás un trastorno depresivo. Además de que la depresión se caracteriza fundamentalmente, como he dicho, y en general por la tristeza, también se asocian otros síntomas, como son alteraciones físicas, alteraciones cognitivas, ya que afecta al desarrollo funcional del paciente. Y también, por supuesto, a relaciones sociales y a otras. Bien, el trastorno depresivo denominado mayor, que es el que vamos a ver aquí, hay otros muchos en la esfera de la depresión, pero nos vamos a centrar en el trastorno depresivo mayor. Pues lo padecen aproximadamente en el mundo un 7% de las personas, que es bastante, que de cada 100 personas, 7 en un momento de su vida vayan a tener un trastorno depresivo, es realmente harto. Por sexos, principalmente en mujeres, y es 3 veces más frecuente entre las edades de 18 y 29 años y después de los 60. Es además una patología que es súper frecuente en la atención primaria. Están hartos de ver estos trastornos los médicos de atención primaria, que gracias a Dios y a su formación más completa en los últimos años ya tratan y no tienen que derivar en principio a psiquiatría. Y es la causa más importante de afectación psicológica y de bajas por enfermedades psicológicas.
No se conocen las causas exactas, pero sí tenemos bases biológicas en las que no voy a entrar con mucho detalle, como son desequilibrio de neurotransmisores. Es muy conocida la serotonina, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de ella, entre otros neurotransmisores. También hay causas psicológicas, evidentemente, también desequilibrios de factores psicológicos, conflictos en la infancia, o determinados factores sociales que actúan como generadores de este trastorno. Y aunque no tenemos claras las bases, aunque cada vez sabemos más, sí que hay algunos precipitantes que siempre hemos conocido. Por ejemplo, hay unas depresiones que claramente tienen un factor genético hereditario. Hay unas depresiones que tienen una precipitación por causas laborales, como puede ser el desempleo o el descenso de categoría, o incluso incluso te digo, descenso de categoría. Me quiero parar un momento aquí por una cosa muy curiosa, que es el principio de Peter, un escritor inglés y aficionado a estos temas, que escribió sobre que una persona en un sistema jerarquizado asciende hasta su nivel de incompetencia, a partir del cual ya no progresa. Y algunos en este nivel de incompetencia pues se deprimen. También hay factores familiares, por ejemplo, divorcio, problemas económicos graves, enfermedades físicas, etc. Pero en general, las depresiones mayores, que tradicionalmente se llamaban depresiones endógenas, tienen un fuerte carácter hereditario. En general, si son de verdad depresiones mayores de este carácter endógeno. Bueno, evidentemente que hay un tratamiento específico que siempre debe ser combinado. Excepto casos muy leves que a veces responden con pequeñas medidas psicofarmacológicas, lo habitual, si el trastorno cumple los criterios de trastorno depresivo mayor, es decir, es un trastorno serio, que hay que tratar con psicofármacos y con psicoterapia, consiguiéndose en la mayoría de los casos o remitir o resolver en su totalidad el trastorno. Una vez superados estos síntomas, bajo el tratamiento y el tiempo estimado, que hay unos criterios para ello, ¿no? A veces se dice, bueno, depende de la experiencia del profesional. Bueno, siempre es importante la experiencia del profesional, pero hay unos criterios establecidos por la OMS que se deben de seguir. Si aparece una primera fase depresiva, lo normal es mantener aproximadamente un año el tratamiento en la dosis que ha sido eficaz y disminuir en varias semanas hasta retirarlo. Si ha habido un segundo episodio, ya hay que irse a 2 años aproximadamente de tratamiento y volver a hacer una retirada. Si hay un tercer episodio, hasta 5 años de mantenimiento, y si hay un nuevo episodio, hay que mantener como tratamiento preventivo la dosis mínima eficaz. Y esto es muy importante porque evita la recaída en más de un 80% de los procesos. Como todo el mundo sabe, y yo repetiré someramente, quiero decir, pues hay unos síntomas muy de cada proceso depresivo muy típicos. Por ejemplo, el estado de ánimo, evidentemente, con la tristeza que es patológica, es una tristeza que no tiene relación con ningún acontecimiento de la vida. Hay apatía, hay desgana, hay pérdida de interés y de incapaz de disfrutar, lo que en psiquiatría y en psicología llamamos anedonia, entre otros muchos. Entonces, al final el sujeto lo que siente es que hay una gran inutilidad, a veces culpa, y lo más peligroso es que entre en la desesperanza, porque sabemos que es uno de los factores más importantes en la precipitación de las ideas suicidas. Hay síntomas relacionados también con la actividad psicomotriz, y así vemos que el paciente depresivo tiene un discurso más lento, tiene un movimiento más lento, su habla es más pausada, a veces hasta una postura encorvada, cansancio, fatiga, etc. Hay síntomas relacionados con la condición o el pensamiento, en la mayoría de los casos nos dicen que están incapaces de concentrarse, de pensar, y fijaros una cosa muy importante que hay que fijarse mucho, cuando nos dicen que les cuesta muchísimo o son incapaces de tomar pequeñas cuestiones, pequeñas decisiones, incluso de qué ropa ponerse ese día, por ejemplo. Hay síntomas que afectan a la función vegetativa, al sistema nervioso vegetativo y que causan molestias inespecíficas.
Ya he comentado antes el caso de esta paciente geriátrica que era una somatización con un dolor costal derecho, a veces cefaleas, a veces pitidos, a veces sequedad de boca, a veces molestia digestiva, infinidad de síntomas físicos que nos pueden recordar hasta síntomas neurológicos o de otras sexualidades. Por supuesto, en la esfera sexual hay una alteración de la libido con una pérdida prácticamente absoluta en el caso de una depresión mayor. Ese deseo sexual ha desaparecido y el sueño también se va a ver afectado en distintos patrones, según el tipo de afectación depresiva. Bien, este primer avance es para, como he dicho, perfilar un poco algo que casi todos sabemos, pero vamos a entrar en cosas que no se divulgan tan frecuentemente y que, bueno, yo os voy a contar ahora en esta segunda parte de la charla. Bien, hay un tema que a mí me llama la atención y que he reflejado con el título de Cerebros en entornos de confianza y depresión. ¿Y qué es esto de entornos de confianza y depresión? Bien, se ha demostrado que las diferencias individuales en los rasgos sociales y en los rasgos de personalidad, como el alto neuroticismo, es decir, personas muy ansiosas, la excesiva amabilidad y la extraversión, o la baja preocupación por el bienestar de los demás y la baja confianza en los demás, predicen futuros estados depresivos. La confianza es un rasgo social de la personalidad vinculado con la capacidad cognitiva para analizar las señales sociales y estimar la fiabilidad que tenemos hacia los demás, como si esperar cooperación recíproca o la observancia de las normas sociales jugara un papel fundamental en la calidad de las relaciones interpersonales. Bien, estimar la fiabilidad de los demás y el comportamiento real de su confianza son importantes. No solo para el inicio y mantenimiento de una relación social, sino que afectan a cuestiones a gran escala como la representación política, las coaliciones militares o el comercio económico internacional. Es decir, la confianza es un elemento básico de las relaciones sociales. Pues haciendo escáneres cerebrales y pruebas de imagen cerebral, se vio que los volúmenes reducidos de materia gris en regiones de lo que se ha venido llamando últimamente el cerebro social, que son las redes neuronales involucradas en la cognición social, como la formación reticular activadora, como el tálamo, como el sistema límbico, como el lóbulo temporal, como el área motora suplementaria, como el gyrus cingulado, como el lóbulo prefrontal. Es decir, fijaros qué cantidad de estructuras cerebrales están vinculadas a la capacidad de confianza y comparten una conexión con la vulnerabilidad a la depresión. Y por tanto, esto podría ayudar a una detección precoz del trastorno. Los hallazgos de este estudio fueron publicados en una revista, Scientific Report, en octubre pasado. Dicen los autores, nuestra pregunta era, ¿podemos usar la información de los rasgos sociales de la personalidad para predecir el desarrollo de los trastornos psíquicos, como por ejemplo la depresión? Esto decía Alan Fermin, que es autor de este estudio de la Universidad de Hiroshima. Bien, tener herramientas que ayudan a identificar los primeros signos de trastornos psíquicos, pues evidentemente que van a facilitarnos la intervención precoz importante en psicología como importante en cualquier otro trastorno del ser humano, físico o emocional. El trastorno depresivo mayor del que vengo hablando desde el principio, que es la depresión clínica con síntomas severos, afecta a millones de personas en todo el mundo. Fijaros que he dicho que un 7% de la población lo tiene. A pesar de que los síntomas graves interfieren con la vida diaria, muchas personas, por diversas razones, retrasan enormemente la búsqueda de ayuda médica o psicológica, lo que conduce a un empeoramiento progresivo del trastorno. Cuando los signos y síntomas graves del trastorno depresivo mayor ya son visibles, claro, es muy fácil hacer el diagnóstico. Cualquier médico, atención primaria especializada, va a hacer el diagnóstico porque es evidente. El problema es cuando está en etapas iniciales
Ahí es donde es difícil, si no se piensa en ello. Y sabemos que eso aboca a cronificación de los trastornos y a veces a utilización de medios mucho más agresivos, como pueden ser la terapia electroconvulsiva. Bien, estudios previos a este que estoy comentando mostraron una conexión entre la confianza y la depresión. Y fueron los primeros en descubrir la base neuroanatómica de esta relación. La confianza se asocia con la expectativa de amabilidad, como he dicho antes, y reciprocidad de la cooperación de los demás, así como el cumplimiento de las normas sociales. Sin embargo, confiar en los demás no es una tarea fácil, ya que a menudo se observan interacciones sociales aversivas, inesperadas y en diferentes entornos. Por ejemplo, los chismorreos o intimidaciones en la escuela, el acoso en el trabajo o la violencia física en el hogar, entre otras. Bien, se ha demostrado que las diferencias individuales, al confiar en los demás, dañan la salud emocional, ya que los que confían poco tienden a aislarse de cualquier interacción social y, en consecuencia, desarrollan más fácilmente estados de ánimo depresivo. Dice el doctor Fermin que en nuestro estudio no solo replicamos la asociación entre la confianza baja y la depresión, sino que también demostramos que las regiones cerebrales asociadas con la confianza también se asocian con el grado de síntomas depresivos con un año de anticipación. Con un año de anticipación. Imaginaros si esto es importante para una detección precoz y un tratamiento precoz. En general, en este estudio se encontró que los cerebros de los sujetos que confían menos, los de baja confianza, mostraron un volumen reducido de materia gris en las regiones cerebrales involucradas en la cognición social que ya he comentado antes. Dice este investigador que además encontramos que esta reducción del volumen de materia gris entre los de baja confianza era similar al cerebro de los pacientes depresivos reales. Por lo tanto, a pesar de que los participantes no habían recibido ningún diagnóstico de depresión, sus cerebros ya mostraban signos de la misma. Los análisis de neuroimagen estructural realizados por los investigadores mostraron que tanto la baja confianza como los síntomas depresivos clínicos están relacionados con volúmenes reducidos de materia gris, tanto en el giro angular del cerebro como la corteza prefrontal, la dorsolateral bilateral, la corteza prefrontal, dorsomedial, la ventrolateral, etc. Es decir, en las áreas del cerebro social. El análisis morfológico de todo el cerebro de la muestra del estudio también mostró que cuando los niveles de confianza disminuyen, el volumen de materia gris en la región parahipocampal y amigdalina también se reduce. Estas son regiones del cerebro que ayudan a los humanos a controlar sus emociones, pensar y predecir los estados emocionales y comportamientos de los demás. Por lo tanto, el volumen reducido de estas regiones cerebrales en personas que tienen baja confianza sugiere posibles alteraciones en el control de sus emociones y en la estimación de la confianza en los demás, lo que puede contribuir al desarrollo de un estado depresivo. Sin embargo, aún se desconoce qué causa que estas regiones cerebrales disminuyan el tamaño. Para comprender mejor la conexión neuroanatómica entre la confianza y la vulnerabilidad a la depresión, los investigadores utilizaron la resonancia magnética funcional para observar el volumen de materia gris de los 470 participantes sanos en el estudio. Luego utilizaron cuestionarios psicológicos para medir la confianza, la ansiedad social y el tamaño de la red social. También se pidió a los participantes que autoinformaran de los síntomas de depresión que podían estar experimentando a través de un cuestionario que se les dio psicológico como un indicador de vulnerabilidad al trastorno depresivo mayor. Para validar sus hallazgos, los investigadores reclutaron a 185 participantes que eran
ambulatorios, en el Hospital Universitario de Hiroshima y otras instituciones médicas. Observaron las anomalías en el volumen de materia gris de 81 de los 185 participantes, que fueron diagnosticados como depresión clínica, y vieron que las regiones cerebrales relacionadas con la confianza y los síntomas depresivos están realmente relacionadas con anomalías neuroanatómicas reales, comúnmente observadas en pacientes con trastorno depresivo mayor. Dice el autor Fermin que esperamos que nuestros hallazgos puedan apoyar el desarrollo de políticas institucionales y sociales para aumentar la confianza social. Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en el espacio público, y así prevenir el desarrollo de problemas emocionales. Se ha demostrado, pues, que las diferencias individuales en los rasgos de personalidad social, como el alto neuroticismo, la amabilidad y la extraversión, o la baja preocupación por el bienestar de los demás y la baja confianza en los demás, predicen posibles futuros estados depresivos. Bien, para finalizar este tema, decir una reflexión que a mí me parece muy aguda, de Earl Grace Steven, que dice que la confianza, como el arte, nunca proviene de tener todas las respuestas, sino de estar abierto a todas las preguntas. Y, en segundo lugar, voy a hablar de otro tema que a mí me parece sumamente interesante, y es el de los cerebros optimistas versus los cerebros pesimistas. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define optimismo como la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable, en su aspecto positivo, y pesimismo como la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable, es decir, en su polo negativo. Mientras el pesimista le presta más atención al problema, el optimista concentra sus energías en la solución. ¿Por qué existen el pesimismo y el optimismo? Nos preguntamos, o me pregunto. Pues evidentemente por la incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero si no sabemos qué va a pasar ni podemos predecir el futuro y además el mundo es cada vez más incierto y complejo y el cambio más rápido, entonces, ¿ser pesimista o optimista no podría ser un continuo en la misma persona? Pienso que sí. Un optimista tiene la expectativa de que las cosas buenas pueden suceder. Eso sí, ni está seguro de ello, ni cree que van a ocurrir por casualidad. Pero tiene la esperanza y a partir de ella se pone en acción y canaliza su intención hacia un objetivo que posiblemente conseguirá. No puedes innovar en ningún aspecto ni en ninguna materia, ni personal ni profesional, sin un alto grado de optimismo. Esto es una evidencia clarísima. Siempre es más fácil, más seguro y económico no hacer nada que arriesgar. Eso es verdad. Es más fácil destruir que construir, romper un cuadro o una mesa que pintar un cuadro o fabricarla. Es verdad. Es más fácil lesionarte que recuperarte de una lesión. Es verdad. Pero cuando eres capaz de reconocer, sin engañarte a ti mismo, ni pecar de inocente, los logros que hemos ido obteniendo a nivel individual y a nivel global en la historia de la humanidad, ser optimista es casi una obligación para conseguirlos. Es verdad que estos logros son insuficientes y que enfrentamos desafíos enormes, naturalmente. Pero si hemos llegado hasta aquí, es gracias a que las generaciones previas fueron suficientemente optimistas y fueron, por tanto, capaces de movilizarse y crear conocimiento del que nos hemos beneficiado más que ellos, nosotros. Si queremos ser buenos ancestros para nuestros descendientes, no podemos permitirnos ser pesimistas con el cambio climático, con la desigualdad, con la inteligencia artificial, por ejemplo. Cuando tienes pocas esperanzas de que algo va a suceder, tiendes a bajar los brazos y a descansar en el que Dios proveerá. Si revisamos la historia de Occidente, comprobamos que somos herederos de una cultura
a veces basada en el miedo, en el pecado, en la culpa, en la prohibición, en la obediencia, en el sometimiento. ¿Cuántas de estas cosas han hecho frenar un desarrollo más rápido de la humanidad? Ante cualquier problema, lo primero que se hace es buscar los peligros, identificar los riesgos. Dado que la prioridad es la supervivencia, nuestro cerebro está programado para enfocarse en lo negativo. Por eso, el temor a sufrir es más fuerte que la expectativa del placer. Y ante esa disyuntiva preferimos no intentarlo. El miedo obviamente paraliza, conduce a la impotencia, impide actuar, te pone a la defensiva y te invita a huir. Optimismo no significa evitar los problemas, sino aceptarlos para resolverlos. Implica sacar energía del fracaso. La fuerza de voluntad es el control del cerebro racional sobre el cerebro emocional. Hace 100 años, las enfermedades que más gente mataban eran la neumonía, la tuberculosis y la diarrea. Qué curioso, ¿verdad? El optimismo nos ayudó a generar conocimiento para enfrentarlas. Hoy son el cáncer y otras enfermedades cardiovasculares. Solo el optimismo nos asegura que aprenderemos lo suficiente para derrotarlas. Los problemas nunca son el obstáculo, sino el vehículo, ya que nos implican a generar conocimiento y a aprender. Cuando se tiene el presente bajo control, el cerebro se focaliza en predecir el futuro. El futuro no es un lugar ni un tiempo, sino es un modelo mental y una forma de ser y estar en el mundo. Por eso no es suficiente con pensar en que el futuro es posible, en función del conocimiento que tenemos, sino qué futuro deseamos en función de los valores que compartimos. De esta forma, el futuro se convierte en una emoción porque se depositan las esperanzas en él. Nuestra creencia sobre si es probable que tengamos éxito o fracasemos en una tarea determinada y las consecuencias de ganar o perder afecta directamente los niveles de esfuerzo neuronal realizados en los circuitos de planificación tanto del movimiento en la corteza humana, según un nuevo estudio de imágenes cerebrales realizado por el Instituto de Tecnología de California en una investigación de Andersen y colaboradores. La investigación en el laboratorio de Andersen incluye los trabajos para comprender los mecanismos neuronales de la planificación de acciones y la toma de decisiones. El laboratorio está trabajando en el desarrollo de dispositivos protésicos neuronales implantados y que servirían como una interfaz entre las señales cerebrales de las personas gravemente paralizadas, por ejemplo, y las extremidades artificiales, lo que permitiría que sus acciones planificadas controlen los movimientos de las extremidades. En particular, el grupo de Andersen se centra en un área de alto nivel del cerebro llamada corteza parietal posterior, donde los estímulos sensoriales se transforman en planes de movimiento. En el estudio actual que estoy refiriéndome, Andersen y colaboradores utilizaron un escáner de imágenes de resonancia magnética funcional para monitorear la actividad en la corteza parietal posterior y en otras áreas del cerebro en sujetos a los que se les pidió que realizaran una tarea compleja. Usando un trackball, tenían que mover un cursor en una serie de ubicaciones memorizadas en la pantalla de una computadora en un orden predeterminado. A los sujetos se les dio 1 segundo para memorizar la secuencia, 15 segundos para planificar sus movimientos con anticipación y luego solo 10 segundos para terminar la tarea. Entonces, dice uno de los autores, Kagan, intencionalmente hicimos la tarea difícil. No podría hacerla yo mismo, dice el autor o el coautor. Los sujetos recibieron una compensación monetaria por participar en el experimento y sus ganancias estaban vinculadas a su rendimiento. La cantidad de dinero que se ganaba o se perdía variaba de un juicio a otro.
En un ensayo, por ejemplo, el éxito podría reportar al participante $5, mientras que el fracaso le haría perder $1. En otra prueba, completar la tarea correctamente ganaría $1, mientras que el fracaso costaría $5. Alternativamente, el éxito y el fracaso pueden producir una ganancia o pérdida equivalente. Por ejemplo, más $5 frente a menos $5. A los sujetos se les dijo lo que estaba en juego antes de cada prueba. Antes de recibir sus ganancias, los sujetos informaron en un cuestionario posterior a la prueba cómo percibían su desempeño real. Curiosamente, estas percepciones no se correlacionaron con este desempeño. Los individuos del grupo que creían que habían tenido un buen desempeño tenían la misma probabilidad de haber tenido un desempeño deficiente y viceversa para los individuos del grupo que creían que lo habían hecho mal. Además, los investigadores encontraron que el patrón de la actividad cerebral en esta corteza prefrontal estaba relacionado con lo bien que los sujetos creían que lo habían hecho en las tareas, es decir, su percepción subjetiva de su desempeño en lugar del desempeño real, así como por la ganancia o la pérdida monetaria que esperaban del éxito o del fracaso. La intensidad con la que el cerebro de un sujeto individual, entre comillas, trabajaba en la tarea dependía de su enfoque personal. Por ejemplo, dice Andersen, los sujetos que son optimistas y creen que lo están haciendo bien se esforzarán más y exhibirán un aumento en la actividad de esta corteza parietal prefrontal, cuando esperaban ganar una mayor recompensa por tener éxito. Por el contrario, aquellos individuos que creen que lo están haciendo mal, los pesimistas, muestran la mayor actividad cerebral cuando hay un precio alto por el fracaso. Se esfuerzan más por evitar las pérdidas y parecen preocuparse menos por las ganancias potenciales. Este estudio demuestra que el proceso de planificación y acción está influenciado por nuestra idea subjetiva, optimismo o pesimismo, pero a menudo incorrecta, de lo bien que lo estamos haciendo, así como por la ganancia o la pérdida potencial. Los resultados sugieren que las áreas corticales involucradas en la planificación de acciones también son susceptibles de estar involucradas en la toma de decisiones y tienen en cuenta factores cognitivos y subjetivos de orden superior al decidir entre acciones potenciales. Quería acabar esta exposición de esta charla por una reflexión de Albert Einstein, que decía: prefiero ser optimista y tonto que pesimista y estar en lo correcto. Y ya por último voy a dedicar unos minutos finales a una cosa que me parece muy importante, y es la relación que hay entre el ejercicio y el estado de ánimo. Este trabajo que voy a mostrar ahora intenta demostrar que las personas que hacen ejercicio encontraron que con caminar unos pocos minutos al día o incluso hacer unas tareas domésticas en lugar de sentarse, hacía que el sujeto se sintiera mejor y con más energía al día siguiente. Sabemos que las afectaciones de salud mental son los trastornos más generalizados, ¿no?, en los adultos jóvenes de todo el mundo, con una prevalencia creciente a lo largo del tiempo. La incidencia de trastornos de salud mental como el que tratamos hoy, de depresión y otros, pues están alcanzando un punto máximo en una población curiosamente muy joven, edad adolescente, primera edad joven. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues los comportamientos del sueño-vigilia de 24 horas, incluido el sueño total, la actividad física, el comportamiento sedentario, pues son factores clave modificables del estilo de vida, especialmente del estilo de vida sedentario. Y si podemos cambiar estos comportamientos, pues podemos influir en los resultados a largo plazo de algunas afectaciones emocionales. Los investigadores sugieren que el papel neurobiológico del sueño en las redes cerebrales emocionales, por ejemplo, el procesamiento y restauración emocional,
pues influyen tanto en el afecto como en otras vías que también intervienen en las relaciones psicosociales. Bien, hay un nuevo estudio, que es al que me voy a referir, que está realizado en Texas, en la Universidad de Arlington, y encuentra que la solución puede ser tan simple a esto que estamos hablando como que cambiar 30 minutos de estar sentado por una actividad ligera va a promocionar algo importante en nuestro bienestar. Esto lo hace un profesor de kinesiología de esta Universidad de Arlington, Joe Liao, y junto a un equipo de investigación de la Universidad Monash de Australia, rastrean a más de 350 adultos jóvenes que usan monitores de actividad portátil. Este estudio encontró que en los días en que los participantes realizaban actividades ligeras como caminar, hacer tareas domésticas, en lugar de sentarse, se sentían mejor y con más energía al día siguiente, como he dicho al principio. Este hallazgo era particularmente relevante, dado los hábitos actuales de muchos de nuestros jóvenes, que pasan muchísimas horas sentados, muchísimas horas con el móvil, muchísimas horas con la tablet, muchísimas horas en las redes. Un estudio que se hizo en enero de 2024, realizado por la empresa de asientos inteligentes Callaway, fijaros, una empresa de asientos inteligentes, encontró que el 38% de los adultos se sientan 9 o más horas al día. Reemplazar incluso una parte de ese tiempo con actividad ligera puede dar sus frutos de manera significativa. La investigación publicada en el Psychology of Sport and Exercise encontró que la actividad ligera tenía el vínculo más fuerte con la mejora del estado de ánimo y la energía al día siguiente. Decían que el ejercicio de moderado a vigoroso, como correr o hacer ejercicios en el gimnasio, se asocia con beneficios modestos para el estado de ánimo, mientras que el tiempo sedentario se relacionó con un peor estado de ánimo al día siguiente. El estudio también examinó la duración del sueño y no encontró un efecto claro sobre el estado de ánimo al día siguiente entre los adultos jóvenes estudiados. ¿Y cuáles son los datos claves de este estudio? Pues en cuanto a la mejora del estado de ánimo, la actividad ligera se relacionó más fuertemente con un mejor estado de ánimo y energía al día siguiente, como he comentado. Los pequeños cambios importan. Los pequeños cambios importan, repito. Incluso 30 minutos menos sentado por día produce beneficios significativos. Y en tercer lugar, el movimiento diario ayuda. Caminar, las tareas domésticas, los movimientos suaves ofrecieron más beneficios incluso que el ejercicio vigoroso. Y por último, comparto una nueva reflexión, en este caso de David Brown, que dice que para hacer ejercicio pasee con alguien que le acompañe de buen grado, preferentemente un perro. Y nada más, desearles una feliz semana y nos veremos en el próximo programa de Charlas con el Dr. Manzano.